Y si la verdadera unción no tiene nada que ver con lo que sientes, sino con lo que eres capaz de soportar, hoy voy a mostrarte algo que puede cambiar completamente tu visión espiritual. Existe un proceso, existen etapas, existe un camino que Dios usa para formar a alguien de verdad, y al final de este video vas a entender exactamente dónde estás y por qué tal vez tu vida con Dios parece estancada. Y aquí está el punto que casi nadie dice. La mayoría de las personas nunca pasa del comienzo de este proceso. Viven años dentro de la iglesia, pero no avanzan, porque están atrapadas en el primer nivel, y lo más peligroso es que ni siquiera se dan cuenta, porque la verdadera unción no comienza con emoción, comienza con un llamado y continúa con un precio, y si no entiendes esto, puedes rendirte justo en el proceso que Dios está usando para levantarte. Hoy voy a mostrarte los 7 niveles de la unción espiritual, y al final vas a entender exactamente dónde estás y por qué tal vez tu vida espiritual no ha avanzado hasta ahora. Y tal vez eso cambie completamente la forma en que ves a Dios y la forma en que respondes a lo que Él está haciendo en tu vida. La unción no es lo que sientes, es lo que soportas. Y si no entiendes esto, vas a rendirte, justo en el proceso que Dios está usando para levantarte. Dicho esto, vamos al tema del video. Nivel 1. Reconocimiento. El primer nivel de la unción es el reconocimiento. Es cuando Dios te mira y decide apartarte, aunque nadie a tu alrededor vea nada especial, sin escenario, sin anuncio, sin confirmación externa, solo una decisión silenciosa pero definitiva. La Biblia muestra esto cuando dice que el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Es decir, mientras todos miran lo visible, Dios elige basándose en lo que nadie ve, y cuando David es llamado, Dios deja claro, es este. Él no fue escogido por lo que hizo, ni por la apariencia, ni por la aprobación de las personas, sino simplemente porque Dios decidió. Y tal vez esa sea la parte más difícil de aceptar, porque este nivel no depende de ti, depende de Dios. Pero aquí está el detalle que confunde a mucha gente. Después de la unción, David vuelve al campo, vuelve a las ovejas, vuelve a la rutina, como si nada hubiera pasado. Y es exactamente aquí donde empieza la duda, porque sientes que Dios hizo algo, pero tu vida sigue igual, y entonces vienen los pensamientos, ¿habrá sido Dios de verdad? ¿O solo emoción? Pero la verdad es que el nivel 1 no fue hecho para ser visible, fue hecho para ser fundamento. Antes de que Dios te exponga, Él te establece por dentro. Porque lo que Dios decidió en el cielo no depende de lo que aún no ha aparecido en la tierra. Y aquí está el punto que casi nadie acepta. Ser escogido por Dios no significa que todo va a mejorar. En realidad, muchas veces es exactamente ahí donde empieza a ponerse más difícil. Porque el siguiente nivel no parece confirmación, parece contradicción. Nivel 2. Prueba. El nivel 2 es la prueba, es el desierto, es el momento donde todo a tu alrededor empieza a contradecir aquello que Dios te mostró. David fue ungido rey, pero en lugar de asumir el trono, empezó a huir para sobrevivir. José tuvo sueños claros de Dios, pero en Génesis 37:28 fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y tal vez el ejemplo más fuerte es Jesús, porque en Mateo 3:17 Dios declara, «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Pero justo después, en Mateo 4:1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, el mismo Espíritu que confirmó fue el que llevó a la prueba. Esto rompe completamente la lógica humana, porque pensamos que si Dios habló, todo va a fluir, todo va a salir bien, todo va a encajar, pero la Biblia muestra exactamente lo contrario. El patrón es claro. Reconocimiento, luego prueba, promesa, luego presión, llamado, luego silencio. Y aquí está el propósito de esto. El desierto no es castigo, es preparación. Santiago 1:3 dice que la prueba de la fe produce perseverancia, y la perseverancia forma a alguien que no se rinde cuando las cosas no tienen sentido. Porque hay una verdad que lo cambia todo. Dios no está probando si eres capaz, Él está formando a alguien que puede sostener lo que pidió. Una promesa sin estructura puede destruir más de lo que bendice, y por eso este nivel es tan peligroso, porque parece que Dios te olvidó, parece que nada está pasando, parece que aquella experiencia de antes no fue real. Y es exactamente en este punto donde la mayoría se rinde, no porque no fue llamada, sino porque interpretó el desierto como rechazo. Pero llega un momento en que Dios deja de probarte en silencio
y empieza a confrontarte con una decisión. Porque después del desierto, Dios no solo confirma quién eres, Él empieza a mostrarte lo que necesitas hacer. Nivel 3. Propósito. El nivel 3 es el propósito. Es cuando Dios deja de hablar solo sobre quién eres y empieza a mostrarte lo que necesitas hacer. Hasta aquí era más interno, más silencioso, pero ahora la unción toma dirección y empieza a exigir respuesta. Y aquí es donde mucha gente se detiene, porque mientras era solo sentir, era cómodo, pero cuando se vuelve responsabilidad, todo cambia. Mira a Moisés. Dios aparece y no hace un discurso bonito. Él es directo. Ve, porque yo te envío. Y en ese momento, todo dentro de Moisés reacciona. Él duda, cuestiona, se mira a sí mismo y no a Dios. Y si eres honesto, eso es exactamente lo que nos pasa. Porque cuando Dios empieza a ser específico, vienen los pensamientos, ¿quién soy yo? ¿Y si no puedo? ¿Y si sale mal? Pero aquí está el punto. El propósito siempre va a exigir algo que tú crees que no tienes. Porque si ya estuvieras listo, no dependerías de Dios. Y hay algo aún más profundo. El propósito casi siempre te lleva de vuelta a lugares que querías evitar. Moisés tuvo que volver a Egipto, el lugar de su dolor. Dios no elige comodidad, Él elige obediencia. No necesitas sentirte listo, necesitas decidir obedecer, porque es en el camino donde Dios te capacita, y cuando dices sí, todo cambia. Dejas de estar escondido, empiezas a ser visto, y cuando te vuelves visible, también te vuelves un blanco. Nivel 4. Confrontación, versión resumida e impactante. El nivel 4 es la confrontación. Es cuando la unción deja de ser solo sobre tu crecimiento y empieza a posicionarse contra algo. Hasta aquí, Dios estaba trabajando en ti, pero ahora empieza a trabajar a través de ti. Y eso te coloca frente a situaciones que necesitan ser enfrentadas. Y aquí va una verdad que mucha gente evita. No puedes vivir propósitos sin confrontación. En algún momento tendrás que elegir entre agradar a las personas o obedecer a Dios. Mira a Elías. Él llega delante del pueblo y dice, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si el Señor es Dios, síganlo. Él no suavizó, no intentó agradar, se posicionó. Pero lo que mucha gente no ve es lo que vino antes. Elías pasó tiempo en lo secreto, siendo preparado por Dios. La confrontación pública solo ocurrió porque hubo un proceso invisible primero. Y cuando llegas a este nivel, ya no hay neutralidad. Ya no puedes fingir, ni adaptarte solo para ser aceptado. La unción te obliga a posicionarte. Y aquí está el costo. La confrontación es solitaria. No todos van a entender, y muchas veces parecerás exagerado. Pero en realidad, solo estás siendo fiel a lo que Dios puso dentro de ti. Y antes de que Dios responda, Elías hace todo imposible, echando agua sobre el altar. Eso revela un principio. Dios permite lo imposible para dejar claro que fue Él. Y el fuego desciende. Dios responde. Pero el proceso no termina ahí, porque incluso Elías, después de eso, enfrentó debilidad. Eso muestra que la confrontación no se trata de perfección, sino de obediencia. Al final, no se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo te detenga. Y eso te prepara para el siguiente nivel, porque después de la confrontación no viene reconocimiento. Viene algo mucho más profundo e invisible. Nivel 5. Intercesión. Versión resumida e impactante. El nivel 5 es la intercesión, y este es uno de los niveles más incomprendidos, porque aquí la unción se vuelve invisible. Hasta aquí había acción y confrontación, pero ahora todo parece silencioso, escondido, lejos de los ojos de las personas. Es el nivel donde ya no estás en el centro, pero estás sosteniendo lo que sucede alrededor. La Biblia muestra esto con Moisés. Mientras el pueblo luchaba abajo, él estaba en el monte con las manos levantadas, y mientras sus manos estaban en alto, el pueblo prevalecía. Es decir, quienes estaban en el campo parecían ganar, pero la victoria dependía de alguien que nadie estaba viendo. Y aquí está el peso de este nivel. Haces mucho, pero casi nadie lo nota. Oras, sostienes personas en lo secreto, cargas situaciones delante de Dios, y no hay aplauso ni reconocimiento, y por eso mucha gente abandona este nivel, no porque sea difícil hacerlo, sino porque es difícil continuar sin ser visto. Pero la verdad es que muchas veces lo que sostiene todo no es lo que se ve, es lo que está escondido. Y hay algo importante, Moisés no pudo solo. Aarón y Hur tuvieron que sostener sus manos.
Eso muestra que incluso quien sostiene a otros también necesita ser sostenido. Este nivel genera madurez, porque aquí aprendes a hacer para Dios sin necesitar que nadie lo vea. Y cuando llegas a este punto, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar reconocimiento y empiezas a valorar propósito. Y eso te prepara para un nivel que casi nadie quiere vivir. Nivel 6. Sufrimiento, versión resumida e impactante. El nivel 6 es el sufrimiento, y este es el nivel que casi todos evitan. Nadie desea esto, pero al mismo tiempo, es uno de los niveles que más produce profundidad espiritual, porque hay un principio claro: todo lo que lleva verdadera unción pasó por presión. En la Biblia, el aceite era extraído de la aceituna, y eso solo ocurría cuando era triturada. Y eso revela cómo Dios trabaja, porque muchas veces es en el proceso de presión donde algo empieza a ser liberado desde dentro de ti. Mira a Pablo. Él escribió cosas que hasta hoy transforman vidas, pero muchas de esas palabras nacieron dentro de una prisión. Y él mismo dice que todo lo que ocurrió contribuyó al avance del Evangelio. Es decir, lo que parecía retraso estaba produciendo propósito, y eso cambia todo, porque no todo sufrimiento es pérdida, a veces es formación. A veces Dios no te está alejando, te está preparando, porque no puedes liberar algo que nunca llevaste dentro. Por eso muchas personas usadas por Dios cargan historias difíciles, no a pesar del dolor, sino a través de él. Y sé que este nivel es difícil, porque parece silencio, parece olvido, pero muchas veces Dios no te saca del proceso, porque es en él donde está formando aquello que quiere usar. Y este nivel, por más duro que sea, te está llevando más profundo. Nivel 7. Rendición. Versión resumida e impactante. El nivel 7 es la rendición, y este es el nivel más alto de todos. Pero no se trata de poder ni de visibilidad, se trata de entrega total. Aquí es donde todo converge, todo lo que viviste hasta ahora te trajo hasta este punto. El mayor ejemplo es Jesús, cuando ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ves esto? No se trata de facilidad, se trata de confiar, incluso cuando cuesta. Y aquí está el secreto: la verdadera unción fluye desde la rendición, no desde el control. Mientras intentas controlar todo, limitas lo que Dios quiere hacer. Pero cuando entregas, cuando realmente confías, algo cambia, porque ya no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios hace a través de ti. Esto rompe la lógica humana, porque en el reino, cuanto más te rindes, más fluye. Y por eso este es el nivel más raro, no porque sea imposible, sino porque exige soltar el control. Y al final, es aquí donde todo tiene sentido. Porque la unción nunca fue sobre que tú brilles, siempre fue sobre que Dios fluya a través de ti. Y cuando entiendes esto, dejas de intentar probar, dejas de forzar, y simplemente dices: Dios, puedes usarme. Ahora déjame preguntarte, ¿en qué nivel estás? ¿Fuiste llamado, pero te rendiste en la prueba? ¿Recibiste dirección, pero estás huyendo del propósito? ¿O estás en el proceso, pensando que Dios te olvidó, cuando en realidad te está preparando?